Con ganas vamos a iniciar. La última semana terminamos ya de ver la cadera, el hueso coxal, o sea, el hueso coxal con sus dos huesos, ¿verdad? Ya vimos nosotros que cada de esos huesos se divide en tres, ¿verdad? Que es el ilio, isquio y pubis. Ya los terminamos de ver. Hoy vamos a iniciar con el hueso del muslo. Cuando hablamos del hueso del muslo, nos vamos a referir al hueso más bonito que hay en el esqueleto animal, que se conoce como fémur. ¿Sí? Ahí vamos a ir ahora, ahí vamos en el recorrido nosotros, ¿verdad? Bien, solo para que vean cómo va prácticamente. Este es el hueso de la pelvis, el hueso coxal, el ilio, isquio y pubis, y vean la articulación coxofemoral. ¿Sí? Esta es una vista. ¿Qué vista es esta, Eduardo? Es una vista craneal. ¿Qué vista es esta? ¿Qué vista es esta? Veamos, podría ser en un momento dado, tienen razón algunas partes, ¿verdad? Con base a la pelvis, ¿qué vista es, Aldo? ¿Alguien? ¿Ah? Ian. Ventral. Vean. Aquí están las, ¿cómo se llaman estas estructuras? Luisa. Y esta estructura específicamente. ¿Mafer? ¿Qué te llamaba? Marielos. ¿Valeria? ¿No? ¿Sí? Las superficies articulares auriculares. Muy bien. Entonces esta es la superficie sacropélvica acá. Entonces es la ventral. ¿Ok? Ahora con respecto al fémur todavía no hemos empezado a ver, pero ahí era donde cabía que podía ser caudal, ¿verdad? Pero solo quería poner esta diapositiva antes de empezar, porque vean ustedes acá, este es el pubis y aquí está el surco púbico. Y aquí va a estar la escotadura de la acetábula. ¿Se recuerda que lo vimos? ¿Qué dijimos que pasaba por el surco púbico? El ligamento. ¿Qué ligamento? El ligamento accesorio del caso del caballo. ¿Qué pasa acá? En esta escotadura va a haber aquí un ligamento transverso y hace un tunelito. ¿Se recuerda que les dije? ¿Cómo se llama el ligamento? Y aquí es el ligamento accesorio, solo del caballo. Y llega hasta acá, a la fobia de la cabeza del fémur, junto con otro ligamento que tienen todos, que se llama redondo, y ahí llega. Esa es la forma en la que está. Solo se las quería mostrar para que vean un poquito. Vean, aquí está el surco púbico. Hoy vamos a empezar a ver este hermoso hueso que está acá. Muy bien. Antes de empezar, ¿qué es esto? Es una radiografía. ¿Radiografía de qué? Del cinturón pélvico, dice. ¿Están de acuerdo con el cinturón pélvico ahí? ¿Por qué no? Porque no está el sacro, ¿verdad? Entonces, no está completo para que sea para llamar a un cinturón pélvico. Aquí lo que vemos es de la cadera. ¿Sí? Entonces se las traigo porque esta es muy importante, esta articulación, y principalmente en el caso de perros da muchos problemitas. Esta es una radiografía normal de cadera, donde podemos ver, hoy vamos a ver esas cabezas del fémur, vean cómo encaja perfectamente en la cavidad acetabular, ¿sí? Y vean esta otra. ¿Qué ven de diferencia? No encaja el fémur. Explíqueme qué es que no encaja. La cabeza del fémur con la cavidad acetabular. Entonces, ustedes se dan cuenta, se sale, ¿verdad? Aquí debería estar bien pegadito aquí, ¿cierto o no? Entonces, les mencionaba yo en una oportunidad, y cuando veamos articulaciones nuevamente, de que la articulación de la cadera, cuando el animal es joven, está rodeado por una cápsula. Esa cápsula hace que la articulación desde la cabeza y desde la cadera se mantengan a presión para que se deslice ahí. Cuando por problemas genéticos la cápsula es laxa, o sea, es más grande de lo normal, entonces cuando se mueve hace esto. Normalmente debería ser así, ¿va? Pero cuando es laxa, permite esos golpecitos. Y eso hace que se vaya degenerando un poco la cavidad acetabular o la cabeza.
Pero aparte de eso, ahí se mira que no está apretadito, que no está en su lugar. ¿Ya? Y eso se conoce con el nombre de Lujación de cadera. displasia de la cadera. Lujación es cuando se sale completamente. Entonces, una displasia. Normalmente, esa displasia de la cadera se da mucho en esta raza. ¿Qué raza creen que es esta? Pastoralem. Ajá. ¿Y qué le miran ustedes a ese miembro? ¿Sí, Valeria? Sí, no cruzando a esos animales. O sea, no, de verdad. O sea, la prevención está en detectar aquellos ejemplares, o sea, aquellos hembras y machos que presentan este problema porque es hereditario. Entonces, al detectar una hembra, un macho con displasia de cadera, no se reproduce. Se esteriliza y no se reproduce para que el gen no se siga replicando. Entonces, por eso es que no lo hago tan así como que era una mala onda mía, sino que no se reproduce, era evitándolo, ¿verdad? Sí, esa es la única forma. Ahora, obviamente van a haber grados de displasia y todo. ¿Qué le miran a esta patita de este? ¿Qué está qué? Está más cerca. ¿Qué más le miran? ¿Perlas? ¿Qué más? ¿Alguien? No sobresale mucho el hueso. Sobresale mucho el hueso. ¿Por qué? No está encajado, como le he dicho. Obvio, pero ¿por qué se mira el hueso? Está desnutrido. ¿Está desnutrido, dice? Por una degradación del músculo. Por una degradación del músculo. Esta es una consecuencia de una displasia de cadera. En cierto modo no era el término Eduardo, pero estaba correcta la idea, me imagino. Esto es por una atrofia muscular. La atrofia es la pérdida de función. Entonces, pérdida de función de un músculo. Cuando el animalito está cojeando, si usted cojea toda la vida, ¿qué le pasa a esa su pierna? No se desarrolla completamente su masa muscular porque no la está usando, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que hacen pesas? Se hipertrofia su músculo, se miran así todos cuadrados, ¿va? Pero si, cuando ya así como yo, que ya vamos ya más para allá que para acá, entonces ya los músculos empiezan a verse atrofiarse, después uno todo chupadín, ¿va? Estos ejemplares, lo que pasa es que esta patita no la va a usar mucho. Entonces no se va a desarrollar bien, su músculo se atrofia, pierde función. Entonces se empieza a ver el hueso. Pero eso es cuando el Cuando se tapó, no, simplemente, ¿cuándo se qué? No, es que digamos, estamos hablando de displasia. La displasia es que hay un mal encaje de la cabeza de fémur con la acetábula y esto produce dolor. Como producto del dolor no va a haber una buena desplazamiento, va a haber claudicación o para ustedes ahorita vulgarmente cojera, ¿va? ¿Sí? Entonces, como no la va a estar apoyando, se va a ir atrofiando el músculo y entonces se va a ver el huesito que normalmente no se tendría que ver. Bueno, empecemos pues. Fémur. ¿Qué es el fémur? Un hueso largo. Es el hueso más precioso del esqueleto, ¿verdad? Es un hueso largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta un cuerpo y dos extremos, la diáfisis y dos epífisis, ¿cierto? Vean, ahí están todas en sus facetas, en sus dos superficies y dos bordes, ¿ok? Entonces es un hueso largo, decía Eduardo, ¿cierto? Tiene una epífisis proximal, tiene una epífisis distal y tiene un cuerpo intermedio, ¿de acuerdo? Vean, ahí está el cuerpo largo, entonces es un hueso largo. ¿Qué podemos ver en la epífisis proximal? Empecemos a describirlo. A ver, fácil, ¿qué es esto? Una cabeza. Una cabeza. Entonces vamos a ver que presenta una cabeza. La cabeza es bastante esférica. Normalmente su dirección es hacia medial. Ya saben ustedes eso, ¿verdad? Que es hacia medial, ¿cierto? Bueno, entonces va a ser hacia medial. Vean. La cabeza presenta una depresión, ¿sí? También hacia medial, o sea, medio es medial caudal, o sea que esta es una vista caudal del hueso, y medial caudal presenta a la cabeza una depresión que se llama fobia capitular. Capitular viene de ahí, en ese caso, como de cabeza, ¿ok? Y fobia es la depresión, ¿verdad? Entonces, la primera estructura que nosotros observamos en
el extremo proximal del fémur es la cabeza, que es esta proyección bastante esférica, dirigida hacia medial. Y en la cabeza medio caudal vamos a ver otra pequeña depresión o una pequeña depresión que se conoce como fobia capitular. Esta fobia capitular sirve para dar inserción al al ligamento redondo de la cabeza del fémur. ¿Sí? De aquí, de esta fobia, se origina el ligamento redondo de la cabeza del fémur que va a dirigirse de aquí. Y se recuerdan ustedes de la cavidad acetabular. Se recuerda que la cavidad acetabular tenía una superficie grande, semilunar, y presentaba una depresión. Esa depresión, ¿cómo se llama? Fosa acetabular. Entonces, el ligamento que se origina aquí en la fobia capitular se inserta en la fobia, en la fosa acetabular. Y mantiene entonces unida la cabeza del fémur a la acetábula. ¿Me explico? De aquí a acetábula es la que mantiene aquí. Aparte van a haber cápsulas, etcétera, ¿verdad? Bien. ¿Qué es esto? El cuello, ¿verdad? Muy bien. Cuello. Este cuello es más evidente en perros y gatos. Vean ustedes. Miren esto. O sea, el cuello está mucho más evidente, no quiere decir que no tenga, ¿verdad? Pero sí es, en el caso de perros y gatos está más desarrollado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos, normalmente, ¿cómo le llamarían ustedes normalmente? Los que ya saben o que están leyendo, no participen. Normalmente, ¿cómo le llamaríamos a esta estructura? Una tuberosidad, ¿cierto o no? Sin embargo, cuando hablamos de accidentes óseos al inicio del curso, mencionamos que había una terminología específica para el fémur. ¿Se recuerdan o no? Ahora sí puede decir alguien que se leía endoscopio. El trocánter. Entonces, en el caso del fémur, lo que correspondería a grandes tuberosidades se llaman específicamente trocánter. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces aquí vamos a ver que este se le llama trocánter mayor. Si hay un trocánter mayor es porque hay otro. No. Perfecto, ¿verdad? Entonces, inclusive en caballos va a haber un tercer trocánter, pero entonces quiere decir que hay más de uno. Entonces el trocánter mayor normalmente va a estar ubicado en el extremo proximal, pero hacia lateral. Entonces esto es lateral. Y obviamente si esto era medial, esto es lateral, ¿verdad? Pero ya les estoy dando para que ustedes vayan ubicando el lado del hueso. Muy bien. Este trocánter mayor, ¿sí? Hacia distal, pero siempre en el extremo proximal, presenta una gran depresión que se conoce, digamos, primero que es una fosa. ¿Cómo le llamarían? No lean, los que están leyendo no se vale. Yo quiero que ustedes lo vayan interpretando. Este es el trocánter. ¿Y eso está en qué posición con base al trocánter? Está arriba, está abajo, está distal, está lateral, ¿qué está? Está distal, o sea que va a estar un poco abajo. Entonces, ahí se nombra fosa subtrocantérica. ¿Ven que es lógico? Que subes abajo, ¿cierto? Entonces nos va dando la idea. Esa es la fosa subtrocantérica. Entonces, ¿qué llevamos? Una cabeza bien desarrollada hacia medial, con una depresión, hablando de la cabeza, que es medial caudal, que es la fobia capitular, donde se origina el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Hacia medial y caudal presenta un cuello. Hacia lateral del extremo proximal, una gran saliente que se conoce como trocánter mayor. Y un poco hacia distal del trocánter mayor, la fosa subtrocantérica, que está abajo de ese trocánter. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿No? Bien. Veamos acá. Tenemos, ahora aquí hay una cresta. ¿Cuál es la definición de cresta y por qué no es una espina? Porque no termina en punta. ¿Por qué la espina termina en punta? Esta es una saliente longitudinal, pero no termina en punta. Entonces es un cresta. Esta cresta se le llama cresta trocantérica o intertrocantérica. ¿Sí? Cresta trocantérica o intertrocantérica.
El nombre deriva que es trocantérica porque está cerca del trocánter, pero también es un nombre adecuado decir intertrocantérica porque va a estar entre dos trocánteres, ¿sí? Y vamos a ver que va a ser esa una de las diferencias también entre especies. Ahorita lo vamos a dejar ahí, vamos a hacer un pequeño, vamos a dejar guardadito y después les voy a explicar cuando veamos las otras partes por qué se llama intertrocantérica, ¿les parece? Está entre dos trocánteres, pero después se lo voy a demostrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? La cabeza. ¿Qué dirección tiene? Hacia medial. ¿Qué es esto? El trocánter mayor. El trocánter mayor. ¿Qué posición tiene? Hacia lateral. Hacia lateral. ¿Qué es esto? El cuello. El cuello. También medial. ¿Cierto? Muy bien. Por ahí puedo ver. Aquí apenas se mira, pero no podemos preguntar porque no está bien puesto, ¿verdad? Pero ahí tenemos todas las cosas. ¿Alguna pregunta con el extremo proximal? ¿No? Muy bien. Ahora veamos. Hablemos, nos vamos a ir en dirección del cuerpo. Vean el cuerpo, bien cilíndrico, bien simétrico. O sea, si no les gusta este hueso, no les gusta nada, ¿cierto? O sea, uno no puede pasar la osteología sin enamorarse del fémur. ¿Ok? Ese es un hueso largo, es firme, es fuerte, bien desarrollado, con estructuras bien definidas, especialmente el del caballo. Bien. Entonces veamos, el cuerpo para su estudio presenta dos superficies y dos bordes. ¿Sí? Va a haber una superficie craneal, que obviamente el animal lo va a tener hacia adelante. Esta es la posición que tiene el fémur, ¿verdad? Va a ser cráneo caudal distalmente. Entonces, la superficie craneal se caracteriza porque es cilíndrica de lado a lado. ¿Cierto? Es cilíndrica de lado a lado. ¿Ok? Muy bien. Va a tener una superficie caudal. ¿Qué le midan a la superficie caudal acá? En comparación acá. Que es Más aplanada y un poquito más ancha aproximadamente, ¿cierto? Y esta superficie caudal presenta algunas estructuras importantes. En el tercio medio, quiere decir que si, es casi que, bueno, el tercio proximal, digamos, dividimos este hueso en tres partes en el cuerpo, ¿sí? Aquí sería más o menos como tres partes, ¿cierto? Entonces, llegando en el tercio medio es este, en donde colinda con el tercio proximal es este, donde colinda con el tercio medio. Entonces, aquí, en esa parte, siempre en la superficie caudal, vamos a tener las siguientes estructuras. Veamos. Hacia lateral, presenta una rugosidad, ¿sí? Que sirve para inserción del músculo bíceps femoral. Hacia lateral. ¿Por qué hacia? No miremos eso. Veamos, aquí tenemos para, ¿cómo decir si es lateral o medial? ¿Cierto o no? ¿Por qué es hacia lateral? porque el trocánter está al lado. Porque el trocánter mayor está hacia lateral. O si no sabían eso, porque la cabeza está hacia medial, está al otro lado. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, en donde el tercio proximal limita con el tercio medio, hacia lateral presenta una rugosidad que sirve para dar inserción al músculo bíceps femoral. ¿Sí? Y a este mismo nivel, pero hacia medial, va a presentar una rugosidad lineal para dar inserción al músculo cuadrado femoral. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Entonces, en el cuerpo, cranealmente, la superficie craneal solo tiene que es así cilíndrica, ¿cierto? Pero en la superficie caudal, vemos que es aplanada proximalmente y luego, pues, es un poco más cilíndrica. Pero en esa parte entre el tercio proximal y medio, presenta dos estructuras importantes. Hacia lateral, una rugosidad más o menos cilíndrica, o circular, para la inserción del músculo bíceps femoral. Y hacia medial, una rugosidad lineal
para la inserción del músculo cuadrado femoral. Perfecto. Bien. Tiene dos bordes. Va a tener un borde lateral y tiene un borde medial. En el borde lateral, ¿sí? ¿Qué podemos observar? Vamos a ver que en el caso del caballo, nada más, en el caso del caballo, va a presentar esta estructura, vean dónde está mi dedo, que es el tercer trocánter. Tercer trocánter, ¿sí? Importantísimo, ¿verdad? Porque es el tercer trocánter, da inserción al músculo glúteo superficial. Y se origina también, atrás de él, ¿se recuerdan acá? Aquí, mira, ese es el tercer trocánter, y hacia acá que teníamos, para el bíceps, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, más que aquí tal vez, haciendo recalcar eso, me interesaría más que aquí diga glúteo superficial, ¿verdad? Es cierto que atrásito se ve el bíceps femoral, pero es más glúteo superficial. ¿Y por qué? Ahora sí había la explicación, la vez pasada tú te adelantaste y habías dicho algo acerca de eso, ¿se recuerdan? Sí. ¿Qué? Porque en el bovino estaba el músculo bíceps. O sea, no. No, el glúteo, pero Tampoco. no. Pero no importa. Digamos, les acabo de decir que en el borde lateral presenta el tercer trocánter. ¿Qué especie? Caballo. No presenta ninguna de las otras especies domésticas el tercer trocánter. Principalmente, a veces se menciona que es muy discreto en carnívoros, en cerdos, ¿verdad? Pero donde está ausente 100% dice que es en el bovino. Sin embargo, aquí tocamos como que solo el caballo lo tiene. La diferencia es porque en el músculo glúteo superficial, ¿sí? Va a llegar a insertarse acá. En el caso de los rumiantes, el músculo glúteo superficial se une al bíceps femoral y se llama glúteo bíceps, porque no presenta el tercer trocánter. Entonces, como no presenta el tercer trocánter, el glúteo superficial no tiene dónde insertarse. Entonces se une al bíceps femoral que sale de acá y van a llegar hasta abajo. ¿Se entendió? Entonces quiere decir que el glúteo superficial, en el caso de los rumiantes, se llama glúteo bíceps. ¿Por qué? Porque no hay un tercer trocánter donde el glúteo superficial se inserte. Por lo tanto, se une al bíceps femoral para llegar hasta su inserción distal. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Bueno. Siempre en el borde lateral, pero ahora estamos yéndonos hacia distal. Estábamos nosotros hasta acá, ahora vamos a bajar acá, que es esto, ¿cierto? ¿Y aquí qué miramos? una fosa. Ok, vamos a ver una fosa. ¿Qué son estos? Cóndilo. Ok, son cóndilos, ya nos estamos adelantando del extremo distal, ¿cierto? ¿Y qué ubicación tiene la fosa con respecto a los cóndilos? Proximal. Está proximal. Si lo hablamos en el bulbo sería que están arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esa fosa? Supra. ¿Cómo? Condilia. Ah, supracondilia, exacto. Y a ver cómo ya sin que se los diga, ustedes ya van desarrollando esa capacidad de hacer una asociación. ¿Ok? En esa fosa supracondilia se origina el tendón del músculo flexor digital superficial. La fosa supracondilia. Estamos hablando lateral o medialmente. ¿Qué borde? Lateral, ¿verdad? Porque hablábamos del tercer trocánter aquí arriba y nosotros lo hicimos irnos hacia distal, ¿cierto? O sea, la fosa supracondilia. Esta fosa supracondilia está limitada lateralmente por una tuberosidad supracondilia lateral. Entonces, la fosa supracondilia se limita lateralmente por una saliente que es la tuberosidad supracondilia lateral. Esa tuberosidad supracondilia lateral es esta que lo tengo aquí en mi dedo también, sirve porque ahí se va a originar el gastronemio lateral o la cabeza del gastronemio. Los gastronemios son los camotes. ¿Saben cuáles son camotes? ¿Ah? Entonces ahí va a haber eso, ¿verdad? Ahí se origina.
pero la cabeza lateral, porque también se llaman gemelos, porque hay uno derecho y uno izquierdo. ¿Ya? O sea, en cada miembro pélvico, ¿verdad? Entonces, ahí en esta tuberosidad supracondylar lateral, la cabeza lateral del gastrocnemio. ¿No? Como ahí no se puede ver muy bien, tengo que algo aquí mi chivo, ¿verdad? ¿Ya ver una media? Por eso es bien importante para el laboratorio sentir, ¿verdad? Entonces, por aquí hay bastante, ahí es donde está más ¿ok? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, llevamos 3 estructuras en el borde lateral. La primera está en el tercio medio, proximal y medio. ¿Cómo se llama? Tercer trocante. Sirve para la inserción de ¿qué músculo? Glúteo superficial. Luego hacia distal tenemos esas otras, que es la fosa supracondilia para flexor digital superficial y la tuberosidad supracondilia lateral para el gastrocnemio lateral. ¿Ok? Muy bien. ¿El gastrocnemio es un...? El gastrocnemio es un músculo, es el camote. La pantorrilla. ¿Sí? Muy bien. Borde medial. Ahora nos vamos al borde medial. Vamos a empezar por acá. Vean, aquí también hay una salida, ¿no? Entonces, en el borde medial, en el tercio proximal, presenta una saliente que se conoce como trocánter menor. ¿Sí? Trocánter menor. Ese trocánter menor le va a dar inserción u origen, al músculo iliosoas. Ustedes han comido, sí, han comido carne, a menos de que sean veganos, ¿verdad? Lo cual, qué triste, pero qué rica carne. Entonces, pero han visto algún corte que se llama el lomito. No tiene tanto sabor como el puyazo, pero es más suave. Entonces, esos músculos son sublumbares. ¿Ven las vértebras lumbares aquí? Abajito vienen los músculos sublumbares, ¿sí? Y llegarán hasta el ilio. Pero los más carneros son los lomitos, que son los lumbares. Ahí se van a estar. ¿Ok? Muy bien. Luego, esto estamos hablando en el tercio proximal, el trocánter menor. Todos lo tienen. Y luego nos vamos a ir hacia el tercio distal del borde medial. Y vamos a tener entonces la tuberosidad supracondilia medial. Tuberosidad supracondilia medial. Y esta le va a dar origen a la cabeza del gastrocnemio medial, porque les decía que la pantorrilla o los camotes son todos, ¿verdad? Entonces, en la supracondilia lateral estaba la cabeza medial, lateral, perdón, y en esta supracondilia medial va a estar la cabeza medial. Entonces ya tenemos 2 gastrocnemios. ¿Alguna pregunta? ¿Ven que vamos más o menos bien? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Podría haber hueso? Claro. ¿De cerca o de lejos? Vamos. ¿Dónde está quién? ¿Ah? ¿Medial? ¿Ok? Vamos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, ¿cuántas tuberosidades supracondilias hay? 2, una medial y una lateral. ¿Para qué sirve la lateral? Para el gastrocnemio lateral. Y la medial para el gastrocnemio medial. Fácil, ¿verdad? ¿Para qué sirve la fosa supracondilia? Para el flexor digital. Flexor digital superficial. Ok. ¿Vamos bien? ¿Ahora qué nos toca? Perdón. Distal. Vamos a hablar ahora del extremo distal. Vean cómo ya llevamos varias cositas. Antes de pasar,
¿Cómo se llama esta estructura? Fosa. Cabeza. La cabeza. Fosa capitular. ¿Sí estoy mirando eso? Pues así. La La cabeza. cabeza. ¿Qué es esto? Cuello. ¿Es medial o lateral? ¿Cómo se llama esta depresión? Fobia capitular. ¿Qué se origina acá? El ligamento redondo. El ligamento redondo de la Cabeza. cabeza del fémur. ¿Cómo se llama esa estructura? Trocánter. Trocánter mayor. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta estructura? Fosa supra. ¿Se mira hasta atrás o no se mira mucho? Fosa supra. ¿Cómo se llama esa estructura? Fosa supra. No supra. ¿Sí? Fosa subtrocantérica. ¿Cómo se llama esta estructura? Cresta trocantérica o intertrocantérica. ¿Sí estamos bien? Bueno, ¿cómo se llama esta estructura? Con base a esta estructura, ¿qué especie es este hueso? De caballo. ¿Ven cómo? Muy bien. Ahora hacia la superficie caudal, cerca de esa que está una rugosidad un poquito redonda. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama? Prominencia para el bíceps femoral. Ajá, es para el bíceps femoral. Y un poco más hacia medial, un poco lineal para el músculo Cuadrado. ¿Ok? La superficie craneal es cilíndrica. La caudal proximalmente es aplanada y distalmente pues está bien, ¿verdad? El borde lateral, pues ya dijimos este, que es el tercer trocánter, y luego nos fuimos aquí. ¿Qué es esto? Fosa supracondiliar. Y lateral, hay una margen lateral que es la supracondilia lateral. Y luego vamos al borde medial, tenemos esta estructura, Trocánter trocánter menor, en el tercio medio proximal, y tenemos acá distalmente Tuberosidad supracondilia. la tuberosidad supracondilia medial. ¿Estamos? Bien. Ahora continuemos hacia el extremo distal. Ese agujerito que tiene ahí, lo que llaman. ¿Cuál tú? Es un agujero nutricio. Sí, tal vez en el borde, podría ser, eso está bastante bien. En el borde lateral, medial, perdón, hay un agujero nutricio que ese es bien típico en casi todos, ¿verdad? Estuvo buena tu observación. Ahora nos vamos a ir hacia el extremo distal. En el extremo distal, cranealmente, ¿qué es lo que observamos acá? Tróclea. Una tróclea. Acá. Una tróclea. Una tróclea. ¿Están de acuerdo con que esto es una tróclea? ¿Con qué asemejábamos las trócleas? Una polea. Una polea, ¿cierto? Entonces, la tróclea va a estar formada por dos labios y un surco medio. En conjunto es tróclea. Dirección extremo distal hacia craneal. Entonces ya vemos varias estructuras que nos van a ir indicando la posición y el lado del hueso, ¿cierto? Bueno, en esta tróclea se va a deslizar la rótula. ¿Sí? La rótula se va a estar deslizando ahí. Cuando veamos rótula, entonces va a tener una superficie que va a encajar acá, ¿cierto? Bueno, entonces, la tróclea tiene la característica que el labio medial es de mayor tamaño o mayor volumen. Eso lo pueden ver acá. Vean. Aquí está la tróclea. ¿Y cuál es de...? Ahí donde lo miran ustedes, hacen así o hacen así. ¿Cuál está más desarrollado o más grande? ¿Sí? ¿Cuál está más allá? No estás en clase, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no me respondes? ¿Cómo no vas a saber? ¿Qué pregunté? Aquí, lado, no. Marieros, ¿qué pregunté? Ok, pregunté dónde miraban ustedes el labio y la tróclea que estaba más desarrollado, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer la mano para este lado. Solo 3 lo hicieron para este lado, ¿verdad? Ok, ¿estamos ya bien? Entonces, con base a las estructuras que ustedes miran ahí,
Mira hasta allá, donde esté Valeria y todos desde los últimos, lo estoy levantando. ¿De qué lado es este hueso? Que me lo respondan principalmente las personas que están hasta atrás, de cualquiera de las filas. ¿Sí, verdad? ¿Ah? Derecho. ¿Por qué? Porque la cabeza está hasta medial, dice. ¿Alguien más que diga que está de acuerdo? Porque el labio medial es... Ajá, de mayor tamaño. ¿Están de acuerdo? ¿Que es derecho? ¿Seguros? ¿Por qué no? Y entonces aquí, ¿cuál es medial? Decime cuál es el lado medial. O sea, es medial. Entonces, ¿de qué lado es? Esa es mi credencial. ¿Ya? Esto es medial. ¿Ah? Es medial. Esto es medial. O sea, que apareció así. Es derecho. ¿Ah? ¿Sí? Ya me quieren sacar, ya me están sacando de la clase ustedes. Entonces, si esto es medial, pero está bien, es que así hay que no importa que nos pongamos la cosa, es que entendamos, ¿verdad? Entonces, esto es medial, ¿cierto? Porque la cabeza es medial, ¿verdad? El labio medial está más desarrollado. El tercer trocánter es lateral. Entonces, sí va a ser derecho. Porque si no tendría que estar yo como que al revés del infierno, ¿verdad? Porque este sí es derecho. ¿Estamos bien? Bueno, entonces en el extremo distal, vamos mencionando que hay una tróclea con dos labios y un surco, labio medial de mayor tamaño. ¿Sí? Muy bien. Vean acá. Con su mano diríjanla hacia cuál es medial. ¿Segura? Pero te lo explico. Aquí miramos dos labios. Solo tú. ¿Cuál está más desarrollado? Este, ¿verdad? Es que lo cambié de lado. ¿Ok? Entonces miramos acá más desarrollado. Entonces esto es medial. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ok. Ahí estamos. Labio medial más desarrollado. Labio lateral menos desarrollado. Y en medio de los dos labios, ¿qué hay? Surco medio. Para que entonces en conjunto se llame trócleo. Perfecto. Muy bien. Esta es una vista caudal. ¿Qué miramos acá? Dos cóndilos o un par de cóndilos. ¿Sí? Entonces, para ver los cóndilos, los tenemos que ver en una vista caudal. ¿De qué parte del hueso? Extremo distal. ¿Sí? Tenemos ahí un cóndilo y ahí tenemos otro cóndilo. ¿Sí? Surco medio, no medial. Sagital se podría decir, pero te recomiendo más que sea un surco medio. Sería muy similar. Pero ahí lo vamos a ver con base. Ok, entonces tenemos dos cóndilos en el extremo distal en una vista caudal. Entre ambos cóndilos hay una depresión. Entonces, ¿cómo se llamaría? Fosa intercondilia, porque está entre los cóndilos. ¿Sí? Fosa intercondilia. ¿La ven? Muy bien. Ahora aquí, ¿qué vista es esta? Una vista craneal. ¿Sí? Pero nos vamos a ir, ¿de qué lado? Vamos a ver. ¿Esto es medial o lateral? ¿Por qué? Porque el labio lateral es más pequeño. Porque el labio de este lado es menos desarrollado que el del otro, ¿cierto o no? Sí. Bueno, entonces ahora, ojo, ya llevamos una tróclea con dos labios, el medial más desarrollado con un surco medio. Ya llevamos dos cóndilos hacia caudal separados por una fosa intercondilia. Ahora, las estructuras que vamos a ver ahorita van a ser estructuras que vamos a localizar, ¿sí? En el extremo distal, pero entre el cóndilo lateral y el labio lateral. Vuelvo a repetir. Vamos a describir tres estructuras que se encuentran
entre el cóndilo lateral y el labio lateral. ¿Se entendió? Sí. Veamos. Van a haber 3 depresiones o 3 fosas, que de lateral a medial son las siguientes. Primero tenemos acá una pequeña depresión, que es una fosa para el ligamento colateral lateral. ¿Sí? Ligamento. Para el ligamento colateral lateral. Luego tenemos una segunda depresión que va a ser distal a esta y un poquito más medial. ¿Sí? Distal porque está más abajito y medial porque va a estar hacia medial. Y es esta que miramos acá. Esa es la fosa poplitea. Fosa poplitea. En el ligamento colateral, ¿qué son los ligamentos colaterales? Aunque no estamos viendo articulaciones, ya lo hemos mencionado. ¿Qué son los ligamentos colaterales? Los que se van Los ligamentos que se articulan con las falanges con los falanges. de cada lado. Con los falanges. ¿Qué son los ligamentos colaterales? ¿Pero qué son? Con las falanges. Creo que hay todos lados. No los enrollan, pero más o menos por ahí vamos. ¿Qué son los ligamentos colaterales? ¿Qué hablamos de eso? ¿Desde dónde a dónde van? Sí, pero ¿de qué huesos dirían? ¿De qué huesos? ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos miembro torácico dijimos que a partir de la articulación del codo entre el húmero y el radio para abajo había ligamentos que van a los lados? Esos se llaman colaterales. ¿Sí? Y llegan hasta las falanges Entonces, digamos, distales, ¿verdad? Digamos que estamos viendo nosotros ahorita. Este es. ¿Qué es esto? No se imaginen mal. Es un cóndilo. hueso. Tiene una mente así rara que se empezaron a reír. Yo no soy muy bueno dibujando, pero mejor de una vez les digo, es esto. ¿Ah? ¿Sí? Ok. Esto es el extremo distal del fémur. Una vista. Caudal. Caudal. No. ¿Por qué es caudal? Porque se observan los dos cóndilos. Porque tenemos 2 cóndilos. ¿Sí? Entonces, luego viene la tibia. Y va a ser así. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, digamos, estamos hablando el lateral, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay una depresión, dijimos. La primera, ¿cómo se llama? Usa ligamento colateral. Los ligamentos colaterales. ¿Qué fue la pregunta? ¿Qué son los ligamentos colaterales? Los ligamentos colaterales son los, si es colaterales de ambos lados. Entonces aquí va a haber uno que va a haber acá, que es el ligamento. ¿Sí? Ese ligamento va a ir a este lado, así, ¿ve? Para mantener el hueso en su lugar, pero de los lados. Y aquí va a haber del otro lado otro. ¿Estamos? Pero estos son los ligamentos colaterales. Y están, de aquí va a estar, en la escápula no, pero del húmero con el radio y el cúbito hay colaterales hasta distal. Y en el caso de la cadera, no hay, sino que desde la rodilla hacia distal. Aquí es la rodilla. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, aquí también se va a insertar, pero no está tan marcado en el lado medial, ¿verdad? Sino que va a haber una pequeña eminencia, pero aquí sí hay una fosa, ¿ves? Colateral. Ok. ¿Se entiende? Ahora, la segunda es la fosa poplitea, que es esta que estamos viendo acá, que es distal, ¿sí? Medial. Esta fosa poplitea sirve para dar inicio al músculo popliteo, ¿sí? Al músculo popliteo. Ese músculo popliteo después se va a ir hacia caudal y en la tibia va a tener acá una escotadura poplitea porque aquí se va a originar, se va a meter para acá, se va a meter acá y luego se va a ir así. ¿Ok? Pero solo es para que vayamos viendo. Entonces, fosa poplitea. Y luego tenemos una tercera acá, que está entre el cóndilo y el labio lateral, que es este grandote, que es la fosa del extensor. Fosa del extensor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta dónde vamos? ¿Ninguna? Ok.
Entonces ahí miramos qué vista es esta y de qué parte del hueso y qué hueso es. Es el fémur, en el extremo distal, Vista craneal. vista craneal. ¿Por qué? Porque tenemos la tróclea. ¿De qué lado es ese hueso? Derecho. Derecho. ¿Por qué? Porque el labio medial es más desarrollado. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta estructura? Fobia. Fosa del poplitea. No, esta es la más medial. Fosa del extensor. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos. Todavía nos faltan un par de estructuras en el extremo distal que son los epicóndilos. ¿Qué son epicóndilos? Son salientes que están arriba de los cóndilos. Entonces vamos a tener uno lateral y uno medial. Para que los vayan viendo, vean, aquí está el medial, vean que bien se mira acá, se mira mejor que en la figura, este es un epicóndilo, y aquí tenemos el otro que no está tan desarrollado, está más desarrollado. Para ir pasando, tenemos diagramas colaterales. Entonces, en los epicóndilos también pasan los colaterales, correcto, ¿sí? Entonces tenemos dos salientes arriba de los cóndilos, el medial está más desarrollado en este caso. Está. ¿Sí? Apenas. ¿Sí? Con mucho gusto. Como esto es medial, es lateral. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta en esto? Doctor, una pregunta. Sí, Eduardo. Si, digamos, en el extremo distal hacia el lateral hay una fosa de ligamento colateral lateral del lado medial. No tiene fosa. Lo que pasa es que los epicóndilos prácticamente está donde están los epicóndilos. Entonces el epicóndilo lateral, ¿sí?, que es poco desarrollado, presenta una fosa colateral, pero el epicóndilo medial no presenta fosa Y es más desarrollado. y está más desarrollado el epicóndilo. Ujú. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Por qué se hace medial? Nada más tenemos que preguntar al creador, ¿verdad? Porque son las cosas así, ¿verdad? Pero sí vamos viendo que es para qué sirve. ¿Estamos bien? Muy bien. Veamos las diferencias entre especies. En las diferencias entre especies miramos, la primera es del equino. El equino, para empezar, presenta un tercer trocánter. Los demás no lo presentan. Alguna literatura menciona por ahí que el perro y el cerdo poco desarrollado, pero no lo presentan, ¿verdad? Y el rumiante sí, hasta tiene la modificación de los músculos, ¿cierto? Muy bien, ahí está el tercer trocánter del caballo. Otra cosa, veamos, ¿se recuerdan qué es esa estructura que señalé con rojo? Trocánter mayor. No. Ah, la cresta. Dale, desprecio. La cresta trocantérica o intertrocantérica. ¿Se recuerdan que les dije que les iba a explicar por qué intertrocantérica? Bueno, vean la diferencia. Esta es una vista caudal y aquí está el extremo proximal de los diferentes huesos de las especies, ¿verdad? Caballo, rumiantes, cerdo y perro. Entonces vean acá. Vean, aquí está el trocánter mayor y aquí está la cresta trocantérica. ¿Cómo la miran esta con respecto a esta, con respecto a esta y con respecto a esta? ¿Qué miran de diferente? Más vertical, ¿sí? Más vertical. Esta se mira un poco más oblicua, ¿sí o no? Esta también está oblicua porque es del otro lado y esta también está oblicua. Esta está más o menos, pero es más vertical, no es así como que está 100% recto, ¿va? Pero está un poco más vertical. ¿Por qué? Porque la cresta trocantérica o intertrocantérica del caballo está uniendo, si lo queremos ver, o se dirige entre el trocánter mayor y El tercer trocánter. El tercer tercer trocánter. Y como están laterales los dos, es más vertical. En cambio, en las otras especies, ¿hay o no hay tercer trocánter? No. Bueno, entonces la cresta intertrocantérica, ¿entre qué trocánter se va a estar dirigiendo? Hacia En el primero, ¿en cuál se originaría?
Trocánter mayor. Como en todos, trocánter mayor, ahí no hay problema. Pero ¿hacia dónde se dirigen todos después? Trocánter menor. Hacia el trocánter menor. Entonces por eso es que se va a jalar oblicuo, ¿ya se lo cuenta? ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Alguien que no lo ha entendido? Se lo vuelvo a explicar. ¿Tú? Ok, con mucho gusto. Entonces digamos, esto es lateral. ¿Por qué lateral? Porque aquí está el tercer trocánter, porque aquí está el trocánter mayor. Y si no sabemos, porque la cabeza es medial del otro lado. Entonces, esta es el tercer trocánter, la cual no está en las otras especies. Entonces, la cresta intertrocantérica del caballo une o se dirige desde el trocánter mayor al tercer trocánter. Entonces es un poco más vertical. En las otras especies, como no hay aquí un tercer trocánter que estaría de este lado, entonces va a ser entre el trocánter mayor y el trocánter menor, que va a ir de lateral a medial, de lateral a medial, de lateral a medial. Ahora sí. Por eso se llama también intertrocantérica, es válido porque está entre dos trocánteres, ya sea tercer trocánter o trocánter menor, dependiendo de especie, ¿verdad? Y todo se origina en el trocánter mayor. Esa era mi pregunta. Ok, no hay problema, excelente. ¿Sí? Las manchas que tienen los cóndilos tienen Estas manchas son porque se mancharon, ahí que le echaron un pegamento y después les pegaron. Pero ni modo. Pero por lo menos es para que vean que sí son de nosotros, ¿verdad? No son pajas que son del libro, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Otra diferencia en el caballo. En el caballo, el trocánter mayor, y esto es casi general, pero hay algunos trocánteres que todavía como que no se separaron completamente, pero la mayoría de veces el trocánter mayor, podemos decir como una diferencia, el trocánter mayor del equino presenta una separación aquí. Entonces presenta una porción craneal y una porción caudal separadas de una pequeña mosquita, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Tiene algún nombre esa mosca? No. Entonces la separación. ¿Y por qué? Porque la parte craneal va a ser para la inserción del glúteo medio y la parte caudal para el glúteo profundo. Que igual va a ser en las especies, pero aquí la diferencia es que está separada y en las otras no hay separación. Por esta pequeña muestra que está acá o una separación entre las dos porciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? La porción craneal, ¿qué es? El músculo glúteo medio y en la caudal el glúteo profundo. ¿Se recuerdan ustedes en las alas del ilio, en la superficie glútea, teníamos una línea glútea y ahí se insertaba el glúteo superficial y el glúteo medio? Vean, y en el cuerpo el glúteo profundo. Entonces vean, aquí está el glúteo profundo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces ahí está la porción craneal y la porción caudal separada por esta mosquita. Y vamos a, bueno, la rótula podemos empezar a ver nada más. La generalidad es, la rótula. Vean aquí hay preciosidad de foto eso también. La rótula es un hueso corto. ¿Sí? Es un hueso corto. Se considera como un gran sesamoideo. Se considera como un hueso sesamoideo grande. ¿Se recuerdan los huesos sesamoideos también? Es como también se le llama como un hueso sesamoideo grande. ¿Sí? Las superficies tienen dos superficies. La que miramos ahí es la superficie craneal, que es la que ustedes mirarían enfrente del animal. ¿Sí? Es bastante rugosa. ¿Vean? ¿Por qué es bastante rugosa? Porque ahí se van a insertar músculos. Es tan importante y esto es para la biomecánica de la articulación es bien importante. Porque cuando veamos músculos, el muslo, ¿sí? O sea, rodeando al cuerpo del fémur que acabamos de ver, está cubierto por una masa muscular de 4 bandas o 4 cabezas, que se conoce como cuádriceps femoral. ¿Va? Ahí lo vamos a ver, que es el vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio y el recto femoral. Esos son nombres, pero ahorita no lo apunten, pero lo que quiero es que vean la importancia. Esas 4 masas musculares están envolviendo el fémur y todas se insertan en este borde de acá, de la rótula. Todavía no hemos hablado nada de la lujación de la rótula, ¿verdad? No. Bueno, solo para que vean, hay muchos perros que cuando van caminando de repente van y levantan la patita como que cojean y la vuelven a sentar y no hay dolor. Y así se mantienen. Y es porque esta rótula se va a lujar, si se sale del lugar, hacia medial el 90% de los casos. ¿En dónde se desliza esta? En la tróquea.
Ahí, aquí se desliza. Entonces, ¿cuál es medial? Acá, ¿verdad? Entonces, cuando los músculos genéticamente están hacia medial, porque ellos genéticamente tienen una desviación hacia medial, que es una anormalidad, entonces, ¿dónde se insertan? En la rótula. Entonces, jalan la rótula ¿hacia dónde? Hacia medial. En la edad temprana del desarrollo del perro, esta tróclea es un hueso que se está moldeando. Y se moldea a través del deslizamiento de la rótula. Entonces, si se está jalando para medial, ¿qué le pasa a este labio? Entonces, se va como gastando y no se desarrolla bien. Y entonces, la rótula se va jalando para acá, y al jalarse aquí, tensa el ligamento rotuliano y se luja y entonces jala la patita y empieza a cojear. ¿Sí? Y así hay diferentes grados de lujación, ¿verdad? Pero solo es para decir la importancia que tiene la superficie craneal de la rótula, que es rugosa. ¿Por qué? Porque ahí se van a insertar esos músculos. ¿Estamos claros? Doctor. Ahí lo vamos a decir. Y en perros, el labio medial sigue siendo más ancho. Normalmente sí es más